Hola, buenas tardes. Quería presentar esta vez una alternativa de leveo con criaturas con respecto al sistema que hay en el momento. Y me gustaría empezar hablando de las tareas de reino. Las tareas de reino se componen de cartas, eliminación de jugadores, intercambio de botín por experiencia, eliminación de monstruos, pero se tarda mucho en encontrar la tarea que necesitas y también hace que para aprovecharlas tengas que matar solo un tipo de monstruo, reduciendo la posibilidad de matar más de un tipo de criatura. Para sacar la necesidad de las tareas de reino y aún así beneficiarse de sus recompensas, tendría que eliminar las cartas, porque no se están usando y tampoco son entretenidas. El bonus de experiencia por jugador eliminado en la tarea de matar jugadores de un reino es de 150 por eliminación. Este número se podría agregar a la experiencia obtenida en la kill de cualquiera de los dos reinos. Lo mismo pasaría con los monstruos. Estas tareas dan un aproximado de un 41% más por monstruo matado, pero te limita a matar solo una criatura. Agregando este porcentaje a cada monstruo se solucionaría y podrías utilizar toda la fauna del territorio donde subirías de nivel. Con el tema del botín, la mejor solución que encontré es la que al vender cualquier botín al mercader, este te dé el oro y una cantidad de experiencia con respecto al nivel del botín. Los botines en el sistema actual siempre dan la misma cantidad de experiencia dependiendo del nivel del personaje. Por ejemplo, un nivel 23, si consigue lograr cualquier tarea de botín, recibe 61,5 experiencia por unidad entregada. En cambio, un nivel 50 recibe 75 experiencia por unidad. No hay mucha diferencia, pero de todas maneras en este sistema tendría que haber una diferencia, porque se podría vender cualquier botín y entonces sí marcaría una diferencia. De todas maneras, con este sistema se tendría que modificar la diferencia entre cada botín. Siguiendo con el tema, muchas veces quedamos a nada de llegar a la cantidad pedida por la tarea y el botín queda sin uso alguno. ¿Se podría abusar de pasar botín nivel alto a personajes de menor nivel? No, ya que si el jugador pudo obtener ese botín fue por algún sacrificio de capital o de matar criaturas con otros personajes. En este último caso entraría el tema de una nueva actividad en el juego, donde hay zonas que se podrían utilizar para que los niveles 60 recolecten botín, oro o incluso lo tengan en el proceso. El leveo acompañado. Cuando estamos matando bichos, ya sea con pergamino o no, todavía no le vemos muy rentable matarlos junto a otro aliado. El bonus por GRP matando a un bicho entre dos es del 25%. Si se quiere llegar a obtener la misma cantidad que matando solo, se tendría que subir al 50% este bonus. Y considerando que el botín se reparte, tendríamos que subirlo un poco más. Y no dejar duda alguna de que juntarse con un aliado es la mejor opción, sabiendo que podríamos matar más rápido y estaríamos más protegidos ante ataques enemigos. Una cosa que me di cuenta con respecto a los líderes de cada criatura es que no dan la experiencia merecida por haberlo matado, y en casi todos los casos siempre se lo mata de a dos o más personas. Subir considerablemente la experiencia, el oro, la chance de loot le daría un uso en el mapa, además de probar daños con él. En caso de ser 60, este líder daría mucho oro. Bueno, siguiendo hablando con esta nueva actividad de recolectar oro, botín o loot en nivel 60, sería una buena actividad para darle más vida al mapa al llegar al nivel 60, porque uno llega al nivel 60 y enseguida va a guerrear y se olvida completamente de lo que era matar criaturas. Y que uno pueda elegir un lugar para ir a recolectar botín y otros donde las criaturas nivel 60 o superior te den grandes cantidades de oro. Esta actividad se podría hacer también en equipo para estar más protegido, tanto con otros nivel 60 como con legadores, ya que ellos ganarían experiencia más rápido y nosotros oro y botín. También le daría más opciones al reino enemigo para poder cazar a la antigua, pero en este caso serían niveles altos con más equipamiento Warmaster y quizá acompañado. Guiar a los nuevos jugadores. El caso de los nuevos jugadores en este momento, ellos solo pueden ver un chat del reino vacío, un chat de comercio con ítems que desconocen y un chat general. Hace tiempo pensé en la idea de que el chat del reino esté disponible en todo el mapa para incluir a los que todavía no son Warmaster y liberar dicho chat para organizar mejor la guerra. También estaría incluido este video en el Discord, pero una guía dentro del juego básica sería lo más ideal, ya que no todos hablan el mismo idioma para consultar sobre algo específico.
Lo que se me ocurrió fue que en caso de ser necesario, cuando el personaje suba de nivel, se le advierta que el próximo lugar para obtener experiencia matando criaturas es el mostrado en la siguiente imagen, y al inicio sugerirle que haga todas las misiones que encuentre. Por ejemplo, enhorabuena, ya eres tirador, sigue completando todas las misiones que te encuentres en el camino y yo te seguiré guiando hasta el nivel máximo. Esto recién empieza. Has pasado al nivel 33, otro ejemplo. Ya no podrás subir de nivel solo haciendo misiones, es hora de matar criaturas. Dirígete a Bloom, una imagen, y observa los guineos antiguos, ellos te llevarán al siguiente nivel. Sería algo con lo que el nuevo jugador siente que está acompañado en el camino, ¿no? Lidiar en guerra versus lidiar con criaturas. Esta imagen ya la voy a explicar porque es como un reordenamiento de las criaturas que estaban todas dispersadas en cualquier lugar. Lidiar en guerra versus lidiar con criaturas. La guerra debería estar abierta a que cualquiera pueda participar, y en esa participación poder ganar experiencia y monedas Warmaster es un gran beneficio. Pero mucha gente prefiere leviar en guerra, ya que suma las dos monedas en vez de tener que pasar al 60 y después empezar de cero con las monedas Warmaster. Lo que se me ocurrió es que al nivel 60 tenga un bonus de 30% de monedas Warmaster con respecto a los otros niveles, así alienta a la gente a pasar de nivel matando monstruos, pero a su vez teniendo la posibilidad de participar en guerra y obtener un poco de cada cosa. Siguiendo con la experiencia de monedas Warmaster en guerra, la única fuente de ingreso de estas dos son los jugadores. Por ende siempre estamos atrás de ellos, sin preocuparnos por los guardias, las puertas empalizadas, la captura de una torre fuerte. Si la fuente de estos ingresos se diversificara así, los movimientos de los jugadores sería diferente y aún más divertido e interesante. Había mencionado en el video anterior que los guardias, torres, etcétera, te darían experiencia, oro, monedas chambo, Warmaster, pero surgió una nueva idea de Battlezone diferente, interviniendo los coliseos de cada reino en combates desde 1 versus 1 hasta 4 versus 4, ya sea con equipos armados o emparejamiento. Por eso creo que con tal de que las guardias, puertas, capturas den experiencia y monedas Warmaster ya es más que suficiente para activar la guerra de otra forma. La idea de este tipo de Battlezone la tendría que seguir trabajando para presentarla bien armada. Aprovecho para mencionar unos detalles que me habían quedado del video anterior. Los cofres con el Eximeral solo lo podrían agarrar los que tienen el nivel máximo de craft. Los deseos de dragón serían individuales dependiendo de la necesidad de cada uno. Magnas, oro, experiencia, monedas Warmaster, monedas Cham, Eximeral serían algunos. Otro tema es el del pirata, mercenario e incluso el raptor. Son actividades que descolocan la orientación de la guerra. Las magnas se podrían obtener con el CEO, el mercenario podría ir a otra zona y el raptor podría desaparecer. El RBR debería ser la prioridad del Regnum, donde podemos hacer otras cosas. Bueno, y ahora pasaría al tema de las áreas del leveo por nivel. Lo que me di cuenta es que todas las criaturas están dispersas de una forma medio rara en el mapa. No todas las que vos necesitas en un nivel están en donde tendrían que estar. Entonces más o menos lo que hice fue reordenar todas las criaturas y ponerlas en zonas comunes, dependiendo el nivel que se quiera, el nivel del personaje. En mi caso yo subí varias veces al 60 en Ignis y siempre que hago todas las misiones, cuando llego al 33 ya no puedo pasar al nivel 34 con todas las misiones. Entonces tengo que venir a esta área donde está el guardián de fuego y matar igneos antiguos. Pero hay un igneo antiguo cada muerte de obispo, entonces uno tiene que ir corriendo hacia allá, y se hace medio tedioso el subir del 33 al 35. Entonces presento pequeños cambios que se pueden hacer para que esto sea más funcional y más dinámico. Por ejemplo, acá hay hienas rabiosas que están al dope, y cambiarlas por igneos antiguos ya poblaría más el área y sería más dinámico. Bueno, eso sería del 33 al 35, después pasarías a esta zona donde está el guardián del agua, porque ya tendrías que venir a hacer las misiones
de las misiones de este guardián. En este lugar están las 6 víboras y, y otras criaturas. Entonces, eliminar todas esas criaturas y poblar este pequeño área con víbora coral grande 36 y víbora coral enorme, también le darían dinamismo. Después, cuando pasas al 38, llegás a esta playa, donde en esta playa hay Capitán Aquantis, Komodo grande y Komodo pequeño, que es nivel 36, pero ya al haber subido al 38, el Komodo pequeño ya no tendría uso y se podría eliminar y poblar de más Capitanes Aquantis y Komodo grande. Porque en este área también se tiene que correr mucho de un lado al otro y es tedioso. El Komodo grande normal tendría que ser normal en el nivel 44 para poder ir a la otra fase, y podría darte botín como daba el Komodo pequeño. Después, del 45 al 47, uno iba a esta zona a matar guinas bestiales, pero bueno, me parecía muy nivel bajo como para salir a la ZG. Y también este área me servía para otros niveles, entonces poblé de guinas. O sea, la idea sería este área, poblarlo bien de guinas bestiales y sacar las guinas ancestrales y los grifos adultos. Y pasar hasta el 47. Una vez que pasás el 47, hoy podés venir a este área donde hay comodos enormes 48 y Aquantis élite. O sea, en este área pasas hasta el 51, pero me di cuenta que este área no se usa para nada. Y bueno, se podría sacar todos los bichos que están por acá y poblarlo de gárgola guinea gigante 48, que está por acá, orco ignita joven, que está acá, y el toltar gigante. Y esos podrían acompañar este área de leveo hasta el 51. Y en este lugar sacaría la gárgola ignea gigante 48 por el orco ignita joven. Después, una vez que pasamos al 51, pasamos acá. En él ya esta es la parte complicada donde todos los bichos están en cualquier lado. Y en el 51 los únicos bichos que son normal son la gárgola guinea ancestral 51, que está por acá, la viuda negra gigante, que está por acá, y la gárgola guinea legendaria, que está acá. Y el sabio enorme está por acá y por el pantano. Están todos distribuidos por todos lados. Entonces yo lo que hice fue agarrar todos esos y ponerlos, o sea, dejo los saurios acá y acá en este área pongo los otros 3 que mencioné. Después, en este caso, en este área, pondría lo mismo, pero cambiando el ligneo viejo por la gárgola 51. Esta área sería un acompañamiento para ya cuando sos nivel 52. Y después esta área también sería algo así, pero en vez del ligneo viejos sería el orco salvaje, que está por acá. Que voy a explicar por qué. Ahí está el orco salvaje acá y el orco ignita joven acá. Después, una vez que... bueno, sí, en realidad la explicación de por qué el orco salvaje acá y el orco ignita joven acá es para sacar esos dos de todo este área, y todo este área poblarlo de orco ignita merodeador, orco ignita guerrero, y acompañarlo con los orcos ignitas guardias del campamento. Este sería para pasar del 57 al 59. Pero sigamos con nuestro camino, que pasamos al 53. Y ahora los normales serían la guina feroz, el ligneo viejo, la víbora coral ancestral 54 y el coltar guerrero jefe. Y esos estarían poblados en todo este área. Una vez que pasas el 55, vas a este área, todo este área. Y acá tenés escarabajo mágico gigante 55,
lobo legendario 56, puma bestial 56 y la pantera bestial sería cuando ya lo sumarías cuando pases al 56. Después en el 57 tendríamos esta opción que mencioné de los orcos ignitas del campamento y en cierto sentido la fauna mostraría como un poderío de los orcos ignitas con orcos ignitas salvajes acá y orcos ignitas jóvenes acá. Pero bueno, otra opción es en el pantano para pasar del 57 al 59 con anacondas enormes 57, anaconda 57, cobra verde enorme 58. Y para oro y botín estaría la anaconda gigante 60, escarabajo venenoso gigante 60 y el espíritu ancestral 62. Que más o menos le puse un valor de oro como para decir, bueno, que un nivel 60 vaya a farmear oro y sea una posibilidad de que el reino enemigo pueda cazarlo y jugar, digamos. Después, bueno, acá está la salamandra legendaria 60, el golem del desierto gigante 65. Y bueno, en este caso hay muchas criaturas que aparecen arriba de todas estas rocas y le da una estética, o sea, no prolija, digamos, al ambiente. Estaría bueno que eso lo vayan puliendo, digamos. Después, bueno, y en esta playa está la Quantic Lord 58, Golem de Piedra Gigante 58 y Quelonte 60. Y en esta zona esta zona es una zona arriesgada porque está muy cerca de Sirti, que Sirti siempre tiene mucha población. O sea, es muy difícil leviar en esta zona. Entonces lo que hice fue, bueno, una mezcla entre leveo y botín. Botín principalmente por los bigotes, que sería poblada con pantera bestial 57, puma bestial 56, puma legendario 59 y escarabajo mágico 55. Y sacaría el resto que está lleno de criaturas que no tienen, no sirven para nada ahí. Después pasaríamos a Alcius. Alcius se me re complicó. Alcius es un quilombo, pero lo solucioné. Alcius tiene todos las criaturas mezcladas, es un quilombo tremendo. Pero lo solucioné haciendo haciendo como una guía de lo mismo que hice recién con Ignis, pero en Alcius. Bueno, primero en el Guardián de la Tierra, en Alcius acá, los golems también aparecen arriba de las rocas y queda como desprolijo. Después, partiendo de que uno haciendo todas las misiones llega hasta el 33 y ahí tiene que empezar a matar criaturas, como en Ignis. En este área se tendría que sacar el oso albino grande 28, que está por acá, el Smilon silvestre, que está por acá, el Tral salvaje, que está por acá, y dejar el lobo blanco bestial 34, el oso albino bestial 35 y agregar el Smilon ancestral 36, que está por acá. Entonces en esta área, con esos 4 criaturas, ya se podía subir del 33 al 36. Después del 36 al 38 tendría que ser acá en el Guardián del Agua, donde están las víboras y después está muchas criaturas que no servirían y que todas estas criaturas tendrías que eliminarlas y cambiarlas por serpiente espectral grande 37 y fantasma asesino 37 con un buen respawn por ser un área chica. El fantasma asesino 37 está por la ZG, siendo a nivel 37 no sirve para nada. Después cuando pasas al 38 tendrás que venir a este área para pasar del 38 al 43 y tendrías que de este área sacar la grifonita sabio que está acá en el coso del viento, el gran oso pardo 33, bueno, ese tendría que eliminar, el golem de piedra grande 35 que está en el guardián de la tierra
Y tendrías que dejar el lobo oscuro bestial 39, el goblor guardia élite 41, el hombre lobo rabioso 42 y sumar serpiente verde enorme 39 y troll esclavo 40 que están acá en la ZG también, de forma medio inútil. Después, una vez que pasás al 43 en esta zona, pasarías a la playa. En esta playa lo que sucede es que hay 5 criaturas diferentes y tras que eso no está muy poblada la playa. Entonces me imagino que para alguien de Alcius debe tardar una banda en pasar de nivel en todo este largo de la playa. Entonces la mejor solución es dividirla al medio y agarrar la criatura que nos interesa, que en este caso sería, para pasar del 43 al 45, el quelonte oscuro enorme, y eliminar el Serio grande, el golem de piedra, el capitán Aquanti y Aquanti élite, dejar solo ese y pasar hasta el 45. Una vez que pasas al 45 estaba medio complicado elegir porque no había casi opciones, y la única opción que tenía, además de otra, es la del Dientes de Sable Salvaje 45, que estaba acá en la ZG, así, uno en cada punta, o sea, y el Espectro Necromante de 46 que está en el cementerio, que sería este. Bueno, entonces en este área tendrías que poblarlo de dientes de sable 45 y en este área donde hay fantasmas guardianes ponerle el espectro nigromante. Entonces con esos dos ya por lo menos te garantizás que subís al 46, porque no solamente había otra opción que era el hurón, acá el hurón gigante, pero todo este área me era más necesario por el yeti bestial. El Yeti bestial. Entonces, una vez que pasas al 46, volvés a la playa, a la otra mitad, y en esa otra mitad tendrías que eliminar todas las otras criaturas y dejar solo el golem de piedra enorme y poblarlo bien la playa. Otra opción de 46 y 48 es esta área que mencioné, que en realidad llega hasta acá, pero yo la extendí hasta acá. Acá habrían Smilodon, el gran Smilodon 47, que no lo pude sacar porque sirve para el cazador y no tiene otra criatura en ese nivel, no puede capturar el golem. Y en este área, para que esté lleno de los gran Smilodon y el Yeti bestial, habría que sacar el gran Hurón 53 y el Hurón gigante 45. Una vez que ya pasás al 50 con el Yeti bestial, o al 49, ya se abre la ZG y en este área más esto lo extendí hacia acá, y este área podrías matar Goblor guardia jefe 50, Troll gigante 50, Orco infantería 51 y Diente de Sable ancestral 51, que en realidad está por acá, pero sumándolo acá tenés un área mejor. Y se tendría que sacar el Lobo Oscuro Feroz 52. Una vez que llegas al 51 pasás a otro área, que es esta, el de la muralla, que acá está lleno de cosas, lleno de criaturas, es impresionante. Acá está el fantasma asesino 37, orco jefe 55, fantasma guardián, fantasma milenario, troll de guerra, oso pardo, y es como mucha abundancia de diferentes niveles, es como que no está muy claro. Anaconda, después estaba el troll esclavo, la serpiente, un goblor líder. Así que agarré todo este área y en este área habría Diente de Sable Ancestral 51, los que estaban acá, el Lobo Oscuro Feroz 52, el Hombre Lobo Bestial 53 y el Fantasma Guardián 52. Y con esos 4 te garantizás subir al 53.
Bueno, este área tuve que elegir a lo último porque es lo que mencioné recién en el centro, que está como muy cargado. Y acá no haría falta que esté tan cargado porque ya las zonas de leveo ya están claras. Entonces con un orco de infantería 51, grifo sabio 51 y diente de sable ancestral, ya estaría bien con ese área. Porque estaría acoplado a este, al 49-51 y al 51-53. Después, otra cosa interesante del cementerio es que alrededor, o sea, que se tendría que despejar completamente, excepto por los que alrededor hay como Supremo, este Supremo Lord Lich que parece como que está defendiendo la entrada del cementerio, pero están dando vuelta troll y osos y eso. Y ese lo cambiaría por el Gran Lord Lich. Y en el cementerio quedaría, o sea, el cementerio está muy bueno porque da un ambiente de vértigo, pero te empezás a cruzar con estos zombies que se levantan y se quedan parados sin hacerte nada porque son nivel alto. Eh, entonces despejar el zombie nivel 10, esto sacarlo, eh, sacar todo que quede despejado y que solamente salgan los zombies necróticos nivel 60 de la tierra le daría un ambiente, o sea, y se podría farmear oro con esos zombies nivel 60. Eh, entonces te quedaría este área sin ningún monstruo, el cementerio pelado y con los Grand Lord Lich 53 que también ayudarían a pasar de 53 a 54. Bueno, después, una vez que sos 50. Sí. Ah, no, pasamos, o sea, llegamos al nivel 53. Nos quedamos ahí. Claro, llegamos a esta área donde estaban los dientes de sable y los espectros. Entonces, a este área habría que sumarle el hombre lobo bestial 53, la gran comadreja, upa, la gran comadreja 53 que está por acá dando vuelta y el espectro milenario 54 que es otro que está acá y ese es cambiarlo por el fantasma milenario. Entonces quedarían los dos, quedaría el espectro milenario y, y el espectro nigromante. Entonces acá podrías pasar del 53 al 54. Después una vez llegas al 54, llegas a este área donde habría oso pardo feroz 55, tarántula ancestral 55 que ya estaba en este área, fantasma milenario 56 y hombre lobo ancestral 55. En todo este área bien poblado y ya en este área ya hay 3 criaturas, pero estas 4 juntas harían que pases del 54 al 56 bien. Después tendrías del 56 al 58, todo este área, oso pardo ancestral 56, lobo oscuro legendario que estaba acá, el grifo ancestral 57 que estaba acá, y le agregas el supremo Lord Lich que lo habías intercambiado, lo habías sacado de acá porque estaba dentro del cementerio. Después tenés la opción de 57 a 59, Gran Tigre Blanco, pero todo este área tendría que ser solamente poblado por Gran Tigre Blanco porque hay yetis y serpientes y poblar bien el área. Y después lo mismo pasa en esta área con los golems de cristal, que, que a veces hay yetis o a veces hay serpientes y también pasa que hay zonas como despobladas. Entonces, poblar bien de estos golems le daría un, un leveo más intenso y con la posibilidad de que te vengan a cazar. Después, a ver, la península.
Esta parte sería una para cuando sos nivel 60 farmear oro. Se tendría que sacar el troll de guerra y el hurón gigante que es 57. Dejar el esmilo bestial 61, el yeti gigante bestial 61 y agregar la víbora espectral gigante 61 para que sea un lugar full farmeo de oro. Si total el troll de guerra hay una manada acá. Hablando de esa manada, en esta manada de troll de guerra hay una comadreja ancestral 56 y un troll de guerra medio de la nada, incluso hay una comadreja líder. Entonces sacar esas dos y dejar toda una manada solo de troll podría hacer este ambiente para recolectar oro. Y después al lado de Trelleborg también se hace algo parecido a eso, pero bueno, en este caso habría cobra verde enorme, Gobbler guardia líder, y se tienen que sacar todos y poner troll de guerra y formar una manada y formar un lugar de farmeo de oro con un respawn rápido. Después la parte entre puente negro y puente de piedra, sí, se podría dejar el fantasma milenario. Sí, bueno, este área es parecido a esto que tiene Ignis. Es un área bastante concurrida y muy difícil de aprovechar para leviar. Entonces, acá con troll de guerra, diente de sable bestial, diente de sable ancestral y un fantasma milenario ya estaría. Acá para orco, lo único que se tendría que cambiar es el golem de piedra gigante, que es más de Sirtis, por el Goblor guardia de líder 58, que estaba por acá. Y en la zona volcánica donde sale Torkul, quedaría mejor sin criaturas, como los otros dos lugares donde sale Evendim y Daen Raya, que ese lugar es difícil que sea de farmeo y las criaturas que hay no coinciden con una supuesta fauna del lugar. Y bueno, en la playa de Trelleborg hay Saurios Gigante 61, Quelonte 60 y Aquantilor 58 para farmear oro y botín. Y nos quedaría Sirtis nomás. Bueno, esto sería una imagen de lo que sería el botín. Acá te aparecería obtendrás tal si lo vendés en el mercado. Sirtis. Bueno, Sirtis fue más fácil, pero igual hice unos cambios como para, para que tenga más grosor en las zonas del leveo. Bueno, suponiendo también lo mismo, que al nivel 33 te quedas sin misiones y tendrás que subir matando nivel, en el Guardián del Fuego se tendría que hacer un lugar más grande y poblar de ese lugar con más arpulas pequeñas nivel 33 y arpulas grandes 35 con buen respawn. Entonces de ahí te podés garantizar subir de 33 a 36. Después pasarías al guardián del agua y en ese guardián tendrías que también hacer lo mismo, dejar un perímetro más grande para las octoporas y poblarla con gran octoporas 37 y octoporas voraz 39. Y ahí te garantizás pasar hasta el 40. Después, en esta zona, esta es la única zona para llegar hasta el 50, 51. Está lleno de criaturas que se superponen, entonces, o de nivel bajo. Entonces, lo mejor para esta zona, que es muy delgada para la cantidad de niveles que hay que subir, porque fíjate que hay que subir del 40 al 51, la mejor solución que encontré fue de sacar la Anima Nigromante 46, Escarabajo Mágico Enorme 47, que se superponen con el Quelonte y con el Golem, sacar el Escarabajo Mágico Grande 39, que ya con las Octoporas Guardianes ya lo subía, y la Anima Maga también 37, dejando todo el área bien poblada de Lobo Bestial 41, Hombre Lobo Rabioso 42, Oso Bestial 44 y Goblin Gran Hechicero, pero tiene que estar bien poblada.
Si yo tengo imágenes acá, bueno, no, el bosque está bien poblado, pero la playa por ahí hay zonas donde, donde cuando llegarías al 45 tendrías que poblar la playa con estas 4 criaturas, ya que son varias y en poco espacio. Una vez que llegas al 51 ya está, ya llegas a la zona de guerra y puedes mezclar Cíclope Guerrero Élite con el León Ancestral 51. Y después el tema del 53 al 54 podría ser toda esta subida, esta área, sumando a esto y a esto. ¿Cómo se puede subir del 53 al 54 con toda esta área? O sea, sería con los Yetis Pardo Bestial 52, el Hombre Lobo Bestial con el 53 y la Gárgola Piedra Ancestral 54. Y en el otro área, que es desde acá, toda esta parte, se tendría que sacar la Comadreja Gigante 46, el Gran Hombre Lobo 48 y poblar con más Yeti Pardo Bestial 52, Hombre Lobo 53 y el Oso Ancestral 44. Después del 44-45 puedes subir con escarabajos mágicos gigantes en Stone o con orco jefe más ánima guardián en Namura. Después del 55 al 56 yo marqué todo este área y lo mejor sería en todo este área poner los escarabajos mágicos 55, el gran león 56, sacar el león ancestral 51 porque visualmente te confunden y siempre tenés que andar viendo si es un gran león o si es un león ancestral. Y bueno, poner el escarabajo mágico 50, gran león y la avispa verde reina 55. Sacar el cíclope guerrero élite 52, el león ancestral y el leopardo bestial, que es nivel muy alto todavía. Después del 56 al 57 estaríamos ya en esta zona, en toda esta zona, incluso en la parte de abajo del puente. Y en esta zona habría leopardo bestial 57, Gran León 56 y Lobo Legendario 56. Y sacarías Cíclope Guerrero Elite y León Astral de las dos áreas. Después, en el centro acá, en el centro hay escarabajo, golem, serpiente, la serpiente nivel 39, que no la saqué porque creo que hay una emisión, y el león ancestral. En este área se tendría que sacar el golem, que es nivel muy alto, 58, y ponerlo junto a los cíclopes maestros. O sea, sacar el golem por los cíclopes guerrero élite. Entonces ya tenés cíclope guerrero élite acá, 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 acá y acá. Después del 57 al 59, la mejor opción es alrededor de Herbe, que está lleno de cíclopes maestros. Y se podría hacer también un extra de cambiar el escarabajo mágico gigante 55 por el escarabajo dorado gigante 58 y la avispa verde reina por el golem de piedra gigante 58 que estaba más alejado del cíclope maestro. Después en la península, acá, sacar el leopardo bestial 57 por el escarabajo dorado gigante 58 también sumaría. Y después en Álgaros está todo bien los bichos. Y solamente que vi en la cascada esta, acá está muy buena la posibilidad de sumar algunas anacondas gigantes que irían con la fauna, digamos. Y con eso ya tendrías un sistema de leveo mucho más dinámico, donde están claros bien dónde hay que subir cada nivel. Y bueno, eso sería todo. La verdad que tener un camino más claro para llegar a niveles altos y que la posibilidad de crearse un personaje nuevo o una subclase que todavía no tenemos, o quizá crearse un personaje en otro reino que no sea algo tan laborioso, que esté bien encaminado todo. Y bueno, con eso ya sería suficiente por hoy y,
y quedaría al tanto con respecto a la idea de las Battlezone en Coliseo, eh, y también en algunos detalles generales del juego. Así que bueno, gracias por escuchar. Nos vemos la próxima.